Noches, mi nombre es Stevenson Estrada Angarita y esta es la presentación de la simulación realizada para el grupo 35 de sistemas de instrumentación. ¿Listo? Es la tarea número 3, la cual consiste en implementar un sistema de instrumentación que genere una señal de salida visualizada mediante LED. Este es el trabajo compilado por los aportes de todos los compañeros. Hay diferentes propuestas. En final, pues la propuesta que se ha elegido para hacer la presentación en este caso corresponde a la propuesta de la visualización de un sensor de presión mediante LEDs simuladas a través del software Proteus. Listo, entonces aquí podemos ver todas las etapas. Inicialmente la propuesta contemplaba hacer un sensor de alcohol, pero debido a que pues no se pudo conseguir la librería del sensor que tenía la salida analógica, sino que pues está la salida digital, entonces no se podía desarrollar como tal una visualización LED significativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a observar en la simulación. Listo, entonces en la simulación podemos observar el sensor LED del medidor de gas que se enciende cuando se alcanza una determinada señal que fue seteada a través del potenciómetro. En este caso, pues la señal para encender supera los 1 voltio, pero en este caso alcanzamos 1.25 voltios, lo cual supera la barrera con la cual fue seteada. En este caso, para la entrada, el sensor de gas es un MQ3, es un sensor de gas de alcohol que funciona principalmente para alcohol. Al pasar por la resistencia limita la tensión a un valor de 2.2 y eso permite que se encienda el LED amarillo. Listo, entonces esa sería la visualización en ese caso. Debe bajar el valor de la tensión a un valor considerablemente por debajo del que fue seteado, 0.8 voltios en este caso, por debajo de 0.8 voltios, se apaga la señal. Pero el principal diseño que se hizo, la principal propuesta, es la del sensor de presión. Estos sensores de presiones pueden escalarse, por ejemplo, incluso a medir la presión arterial, y con una adecuada conversión de la interpretación de la señal se puede determinar el pulso de una persona, ¿sí? La presión arterial de una persona. En este caso usamos un sensor MPX 4250, es un sensor de presión de 0 a 250 kilopascales. Acá probamos que al poner un valor de 260 kilopascales el valor de salida no varía, pues el sensor no tiene sensibilidad por encima de este rango. En cambio, si empiezo a reducir por debajo de este rango, de una vez empieza a variar la salida de potencial del sensor. La característica principal de este sensor, además de medir la presión, es que su salida es directamente en voltaje analógico, que varía entre 0.2 voltios y 4.9 voltios. En este caso, para el simulador es 4.87. Tenemos 3 pines que corresponden al pin de salida, al pin de carga y al pin que va a tierra. ¿Listo? En este caso usamos unos capacitores para obtener un buen filtrado de la señal, y de esa forma que este valor sea lo más correspondiente posible a la presión que se mide. Entonces nosotros podemos simular en Proteus para este sensor el valor de la presión desde 0 hasta 250. Voy a parar un momento la simulación. Se ha calibrado la escala en Edit Properties para que se mueva de 5 en 5 para no superar los recursos del computador, que es un poco limitado. Y aquí está la escala en que pues iniciamos en este caso en 250. Yo aquí podría configurar directamente 125. Le doy OK, y si corremos la simulación, pues él va a calcular la tensión de salida que corresponderían a esos 125, en este caso 2.56 voltios. Esta sería la etapa del sensor, ¿sí? La etapa de lectura de la variable física. Vendríamos luego entonces a una etapa de amplificación, pues se pide que la salida esté hasta 7 voltios.
Entonces en la etapa de amplificación, en este caso usamos un LM141, cuya entrada de la señal va a ser no inversora por el pin 3 positivo, y el pin 2 hará una puesta a tierra con un juego de resistencias para un voltaje offset, un voltaje de recirculación, que va a salir del pin 6, que es la salida o respuesta del amplificador. ¿Listo? La relación entre estos dos es una relación de R4 sobre R5 y me permite determinar la ganancia con la que quiero lograr la amplificación, pero la ganancia neta, que sería descontarle la unidad, ¿sí? O la ganancia que generalmente pues citan en las datasheets sería G igual a 1 más R4 sobre R5. Lo podemos ver dentro de los cálculos que se presentan en el trabajo. Entonces podemos ver acá la ganancia neta llamada G' en este caso, y la ganancia normalmente reportada, que es G, R2 sobre R1, que para nuestro caso sería R4 sobre R5. Entonces nosotros encontramos que la relación de un voltaje máximo de salida de 4.9 a 1 de 7, teniendo en cuenta que este 4.9 parte de 0.2 voltios, es de 480 ohmios. Sin embargo, en la simulación, si yo pongo este valor de resistencia en 480 ohmios, el voltaje de salida es un poco mayor a 7 voltios. Vamos a buscar la máxima escala de presión. Aquí podemos ver que a medida que incrementa el voltaje de salida, incrementa el potencial de entrada a la etapa de conversión análoga digital y de visualización. Llegamos a los 215, 220, 225, 230, 235, 40, 45 y 50. Entonces observemos que pues en este caso hubo una conversión a 7.2 voltios. Pueden haber limitaciones por el tema de simulación. Por ejemplo, acá la salida no es exactamente 4.9. Algunas variables físicas configuradas dentro de los dispositivos en la simulación pueden variar un poco, pero entonces pues, puede hacer unas correcciones para obtener exactamente este valor. Al modificar, como necesitamos reducir la ganancia para que baje de 7.2 a 7, pues reducimos la resistencia de la recirculación, y de esa forma la relación entre estas dos resistencias se hace un poco menor y la amplificación un poco menor. Entonces al jugar con estas resistencias y correr de nuevo la simulación, podemos observar ya un valor de 7.0, 7.06 voltios, que es bastante aceptable para la presión que se está midiendo. Entonces ya vimos la ecuación que rige estas resistencias. Puede haber pequeñas o ligeras variaciones de acuerdo a la aplicación física. De aquí obtenemos entonces una señal de salida que se amplifica a los 7 voltios para su máxima presión y entra entonces al dispositivo que se va a encargar de la conversión análoga digital, que en este caso es un LM3914. Este LM3914 está siendo alimentado por 9 voltios, tanto en el pin 9 como en el pin 3, y posee una relación de resistencias, como se ve, que permite determinar, en este caso no la ganancia, sino para este tipo de dispositivos se determina es el paso para los LEDs. ¿Listo? Entonces la relación entre estos dos me dice qué tanto, a medida que varía la señal de entrada, qué tantos LEDs se van a ir encendiendo, digámoslo de esa manera en forma resumida. Bueno, qué pena. Continuando, estamos en los cálculos. Aquí podemos ver el cálculo de la ganancia 0.48, que ya se explicó, y en la etapa de conversión al agua digital, esta es la ecuación que rige el escalado para el sensor, para el conversor LM3914. Podemos ver que para obtener un escalado hasta 7 voltios usamos 1.25 por, y esta es la relación de la resistencia R2 a R1, que en este caso sería la relación R3 a R2, y obtenemos un valor al restarle 1 de 4.6. entonces elegimos una resistencia de 1 kilo ohmios y una de 4.6 kilo ohmios.
Eso nos genera una resistencia de hasta 12.5, una corriente de hasta 12.5 miliamperios, y pues tenemos que los LEDs en este sistema perfectamente trabajarían con 20 miliamperios, entonces estamos bien. Un valor de 1.25, 2 hasta 20 miliamperios. Entonces vemos acá el sistema, no se requieren resistencias, ya él trabaja internamente ese dispositivo. Observamos que todos los LEDs están encendidos para un valor de 250. Si yo reduzco, apenas caiga de 250 se apaga el primer LED. Si sigo bajando la escala, apenas caiga de 25, 225, caímos a 220, se apaga el segundo LED. Y así sucesivamente podemos ver un escalado. Se apaga el tercer LED y yo puedo ir bajando la presión y van apagándose todos los LEDs sucesivamente. ¿Listo? En este caso el escalado empieza a partir de los 15 kilopascales, pues las pequeñas variaciones se pueden deber a que el paso que cuadramos para la simulación es de 5 kilopascales y no de 1 kilopascal o más preciso por limitaciones de recursos del equipo, pero funciona perfectamente y los LEDs están graduados tal cual va incrementando el valor de la presión, siendo interpretada y amplificada por el amplificador y siendo convertida por el conversor para llegar a la etapa de visualización en donde se presenta a través de los LEDs. Listo, entonces ahí alcanzamos un valor de 100 y ya encendió el LED de 95, un valor de 120, encendió el de 120 y así sucesivamente. Entonces pues este es el sensor que se ha hecho. Estos sensores pueden tener múltiples aplicaciones, puede ser incorporado con un zumbador, por ejemplo, para que pasar determinado LED o encenderse determinado LED, generar un sonido diferente, o una alerta cuando se encienden los LEDs rojos, por ejemplo, o cuando se detecta que la presión arterial, en el caso de ser una aplicación médica, supera un determinado valor límite. ¿Listo? Muchas gracias, buenas noches.